Buenas tardes muchachos nuevamente. Este es el tercer video que corresponde para la clase del día de mañana y el tema a tratar es pensamiento de diseño. Entonces, como he venido haciendo últimamente, voy a colocar la fecha del día de hoy para que quede el registro y esta vez tampoco me voy a equivocar que estamos en el 2020. El tema entonces que vamos a tratar es pensamiento de diseño. Bien. En el video anterior les hablé de una manera muy general y muy global de las fases del proceso de diseño. Que les hablé más o menos de unas 6 fases en términos generales que envuelven el proceso de diseño, casi que englobando lo que todas las disciplinas de diseño hacen en un solo como en un solo único proceso, aunque entendiendo que cada disciplina específica de diseño puede hacerlo diferente. Sin embargo, les decía también que debajo de este proceso tan simple que se ve hay un proceso bastante complejo y que en los últimos años ha tomado mucha fuerza desde la óptica de la innovación y en general de los negocios, que es el pensamiento de diseño. Realmente el pensamiento de diseño se empieza a hacer famoso a principios del año, a principios de este ciclo, allá en el año 2000, 2002, gracias a un señor que se llama Tim Brown. Este señor Tim Brown es un diseñador industrial inglés que trabaja para una compañía internacional, una consultora internacional que se llama IDEO, se escribe IDEO, que básicamente lo que hacen es desarrollo de producto. ¿Cuál es por qué se vuelve tan famoso este concepto del pensamiento de diseño? Porque Tim Brown lo vende o arranca a hacer la difusión bajo la promesa que abordar los problemas de los negocios desde la óptica del diseño puede dar resultados mucho más efectivos, de mucho más impacto y, digámoslo así, en mucho menor tiempo. Entonces, alrededor del tema del pensamiento de diseño, que en realidad el pensamiento de diseño es una corriente filosófica que viene desde mediados del siglo XIX, lo que hace Tim Brown es convertir todo el bagaje del diseño en una especie de, entre comillas, de fórmula básica para poder explicar cómo es que los diseñadores construyen o resuelven los problemas de una manera creativa. Entonces, de eso se trata este video. Voy a arrancar por hacer una diferenciación específica con respecto a los diferentes tipos de pensamiento. En el video anterior, básicamente yo les hice esta línea, una línea de tiempo, en donde básicamente les dije existe una fase 1, una fase 2, una fase 3, una fase 4, una fase 5 y una fase 6. Esto que acabo de dibujar es pensamiento secuencial. Este pensamiento secuencial va en contravía de lo que el pensamiento de diseño promueve. Y digamos que esta es una manera muy tradicional de que a finales del siglo XX se concebía el ejercicio de diseñar y casi que el ejercicio de pensar. Sin embargo, luego vino, y a este se le llama pensamiento secuencial o pensamiento lógico. Después vino otra tendencia en la que ya no hablábamos o no pensábamos en que podíamos o que debíamos trabajar de manera secuencial, sino hablábamos que se podía trabajar de manera concurrente. Y el pensamiento concurrente no es más que pensar que yo puedo hacer cosas de manera simultánea y traslapada, pero no necesariamente cambiando de orden. Es decir, la estructura sigue siendo la misma lineal, solamente que ya estamos hablando de que yo hago la tarea 1
y yo me gasto un tiempo haciendo la tarea 1, pero yo podría empezar la tarea 2 de manera simultánea y traslapada con la 1, y la tarea 3 podría arrancarla de la misma manera, y así sucesivamente. Esto es pensamiento concurrente. Sin embargo, desde la comprensión de la neurociencia, ya se ha comprendido que el problema del pensamiento en el ser humano no es ni secuencial ni concurrente, es paralelo. Y paralelo significa que mi cerebro no trabaja en este orden lógico, trabaja de manera compleja en diferentes órdenes. Entonces, para el cerebro, la tarea 1 puede demorarse todo el proceso, y la tarea 2 lo mismo, y la tarea 3 lo mismo. Pero aún más interesante del pensamiento paralelo es que el pensamiento paralelo tiene matices de pensamiento complejo y pensamiento sistémico. Es decir, el cerebro humano está pensando realmente sin orden. Es decir, puede pasar de la tarea 1 a la tarea 3 y volverse a la tarea 2 y pasar otra vez a la tarea 1 y volver. Y de esta manera estamos hablando de complejidad. Pero adicional, el cerebro tiene la magia de siempre conectarlo con lo no conectado. Entonces, mientras que el pensamiento secuencial y el pensamiento concurrente podría llegar a tener elementos sueltos dentro de cada tarea, realmente nuestro cerebro tiene la magia que con el debido proceso, nuestro cerebro va a conectar esos no conectados. Y él va a completar el mapa, querámoslo o no. En realidad, la creatividad se basa en este ejercicio. Porque si bien si yo pensara de manera secuencial, pues efectivamente siempre llegaría a los mismos resultados. 1 más 1 son 2, y eso no tiene ninguna diferencia. Ninguna diferenciación con lo que otro podría llegar a pensar. Pero si yo pienso de manera compleja, sistémica, y yo le hago caso a mi cerebro, muy seguramente yo le voy a dar cabida a la creatividad. La creatividad es la capacidad que tiene el ser humano para relacionar elementos de diferentes categorías de maneras que no era posible o que alguien nunca había imaginado poderlas conectar. Y eso podría llegar a ser pensamiento, o podría llegar a ser no, es pensamiento creativo. Ahora, todos los seres humanos tenemos pensamiento creativo, pero lo que ocurre es que tenemos que aprender a diferenciar cómo pensamos nosotros. En este ámbito del pensamiento y de la creatividad, podemos definir, y esto creo que ya lo habíamos hablado creo que en la primera clase, que existen dos tipos de pensamiento desde la óptica de la creatividad: el pensamiento tipo 1 y el pensamiento tipo 2, que en ciertos textos hablan de que el pensamiento 1 es el pensamiento rápido y el pensamiento tipo 2 es el pensamiento lento. ¿Qué es el pensamiento tipo 1? El pensamiento tipo 1 es el pensamiento automático. El ser humano tiene en su cabeza una serie de sectores en su cerebro que tienen capturada información. Es como una especie de disco duro maestro que está muy escondido, que es el estado límbico, la limbis. De ahí que se habla del estado límbico. El pensamiento 1 es el que proviene de allí. Normalmente es el pensamiento de supervivencia. Entonces, cuando a mí me corchan pidiendo una idea o pidiendo una opinión o una definición sobre algo, automáticamente mi cerebro me lanza una información. Esa información normalmente es de tipo 1. Este pensamiento tipo 1 se construye con el tiempo. En algunos casos, en algunos ámbitos nacemos con
con ese tipo de información ya cuando metido en nuestro ADN. Ah, pero en otros ámbitos se puede construir, por ejemplo, ustedes en su profesión como administradores ambientales seguramente con entrenamiento eh, podrán abordar cierto tipo de rutinas o de tareas de manera automática, no hay que pensarlo mucho, no sé, les voy a decir que para un contador hablar de ingresos y egresos es tan normal como para un diseñador hablar de estética y belleza. Eh, Estoy haciendo comparaciones para que podamos entender en qué consiste el pensamiento tipo uno. Una enfermera, por ejemplo, puede poner una inyección de manera automática. Si cualquiera de nosotros en este instante trata de colocar una inyección, pues tiene que pensarlo mucho porque nosotros no sabemos colocar inyecciones. Pero para una enfermera es muy normal. Eso es pensamiento tipo uno. El pensamiento tipo uno no necesita tiempo de reflexión, simplemente sale. De ahí algunos dichos de antes de hablar hay que pensar, porque normalmente cuando uno le hace caso al pensamiento tipo uno, cuando uno está hablando, uno dice las cosas como le salen. Y hay personas que pueden tener, no pueden, pueden que no tengan el filtro y pueden estar ofendiendo cuando dicen lo que dicen porque simplemente lo pensaron y lo dijeron. Eso es pensamiento tipo uno. En el ámbito de la creatividad, el pensamiento tipo uno es el peor enemigo. Cuando yo estoy pensando en montar un negocio o tratar de dar una idea para resolver un problema en una empresa, yo normalmente tengo que tenerle cuidado al pensamiento tipo uno, es decir, a lo primero que se me viene a la cabeza. El cerebro está acogiendo la información como cierta de lo que mi experiencia ha dicho. Entonces, si yo no tengo experiencia y me preguntan algo, muy seguramente lo que mi cerebro me da como respuesta no tiene razón de ser, porque yo no tengo la experiencia para ello. Entonces, en términos de creatividad, cuando yo le exijo a mi cerebro, bote una idea y mi cerebro no tiene la suficiente información, pues mi cerebro normalmente dirá o me mandará las señales de lo primero que se me ocurre. Y eso primero que se me ocurre normalmente es algo que ya hace parte de la realidad. Es decir, mi cerebro a través de diferentes medios ya lo vio, lo observó, lo entendió de otro lado, de otra cosa y lo trajo en el momento en que yo le pedí la información. Porque yo se lo exigí. En contraste está el pensamiento tipo 2 o el pensamiento lento. El pensamiento lento es una característica que tiene el cerebro para poder conectar lo no conectado. Y lo único que yo tengo que hacer para alimentar mi creatividad tipo 2 es que yo le tengo que dar la información suficiente a mi cerebro para que él haga su tarea. Y la tarea la hace con el tiempo. Hoy en día existen muchos modelos que pretenden decir que uno es capaz de diseñar algún producto en una semana y cosas por el estilo. Yo en realidad poco creo en el asunto porque el cerebro necesita tiempo para poder procesar la información. Ahora, si yo no le doy información suficiente a mi cerebro, pues creativamente hablando, no podré desarrollar absolutamente nada. Entonces, el pensamiento de diseño básicamente es un proceso de pensamiento tipo 2. Se enmarca en esta característica. Tim Brown hace una descripción gráfica de lo que significa el pensamiento de diseño. Y voy a hacerlo en contraste con lo que yo les dibujé en el video anterior. Perdónenme esa línea recta, no tan recta. Lo que pasa es que en la cámara se ve torcida, pero yo la veo más derecha. Pero bueno. Yo les dije, diseño tiene 6 fases. ¿Cierto? Tim Brown dice, en ese proceso de desarrollar esas 6 fases, realmente el cerebro se está comportando de la siguiente manera. El cerebro cuando arranca el proceso se va a sentir en total y absoluto caos, pero en la medida que avanza el proceso, este caos se va resolviendo. ¿Hasta dónde se resuelve? Cuando yo ya soy capaz de visualizar aquello que estaba tratando de resolver. Para Tim Brown esto es lo que hace el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño lo que hace es resolver este problema de complejidad.
En términos de conocimiento y de pensamiento, este proceso de pensamiento de diseño, que va desde la complejidad hasta tener un elemento concreto y ya definido, es porque normalmente el proceso de diseño se desenvuelve en dos límites de pensamiento. El límite superior es el pensamiento abstracto y el límite inferior es el pensamiento concreto. ¿Cuál es la diferencia? El pensamiento abstracto es todo aquella información que el cerebro ha procesado y hace parte del pensamiento. Es decir, la única manera de poder representarlo es a través de palabras, a través de esquemas, de dibujos, pero sigue siendo eso, pensamiento. Mientras que el pensamiento concreto se basa en la realidad, en los hechos específicos y tangibles de la percepción que me permiten entender una situación particular. Debo aclarar que el concepto de realidad es subjetivo, es decir, ante un hecho específico, dependiendo de la cantidad de personas que observen el mismo hecho, cada persona tiene su propia percepción del hecho. Y el hecho de que cada persona tenga su propia percepción hace que esa percepción o esa interpretación de ese hecho construya su propia realidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una realidad diferente basados en el mismo hecho. Por ejemplo, se supone que todos están observando este video, pero de la manera en que lo estén observando, no sé cómo lo estará observando cada uno, hará que la realidad de observar este video sea diferente. Al final, en términos abstractos, cada uno de ustedes podrá tener concepciones muy similares desde la óptica abstracta, pero desde la óptica concreta, aunque el video es un hecho específico y tangible, no se puede modificar, la percepción que cada uno de ustedes tiene respecto a este video hace que sea una realidad diferente. Entonces, con eso, básicamente para explicar lo siguiente. Este elemento que está aquí, de complejidad, no sé si alcanzan a ver el color. Es lo que en diseño conocemos como fenomenología. Ahora, esto no es propio del diseño, esto es una corriente filosófica que básicamente trata de interpretar y entender el mundo a través de los fenómenos. Entonces, este pedazo de complejidad de la realidad, analizados de la fenomenología, no es más que un conjunto de hechos y situaciones que ocurren en el mismo tiempo y lugar. Bien. Ahora, ¿yo cómo hago para tratar de entender este fenómeno? Entendiendo que esto que está pasando acá es un fenómeno. Parto de lo concreto. ¿Qué es lo concreto? Hechos. Hechos que son observables. Entonces, si me remito a sus proyectos, pues lo observable es la información que tienen, lo observable es lo que ustedes alcanzaron antes del confinamiento, alcanzaron a ver de sus empresas, no sé si alguno alcanzó a visitar, si no visitaron, o el que le contaron, en fin, eso es lo concreto, mucho o poco, eso es lo único concreto. Cuando ustedes hicieron el trabajo y se dieron la tarea de escribirlo, copiarlo, copy-paste o lo que hayan hecho, ¿cierto? Ese proceso de pasarlo hizo que existiera un proceso de traslado de la información al terreno de lo abstracto. ¿Sí? Cuando ustedes recogieron todo eso, toda esa información y la tenían en su cabeza, eso fue ponerlo en abstracto, estaba ahí. Luego, fijo, cada uno de ustedes en la construcción del documento tuvo que volver a procesar esa información
para ponerlo en el escrito, o sea que volvió a devolverse algo concreto. Ese escrito en Word o en el software que lo hayan hecho, eso es parte de la realidad y por lo tanto es parte de lo concreto. Cuando yo leo ese informe, yo estoy volviendo al terreno de lo abstracto. ¿Listo? Y si nosotros siguiéramos avanzando en el proyecto como lo vamos a hacer, pues siempre estaremos navegando entre lo concreto y lo abstracto. Pues este mismo proceso es el que navega, el que recorre un diseñador. Un diseñador siempre está pasando de manera simultánea de lo concreto a lo abstracto. ¿Qué es lo último concreto que el diseñador va a tener? Pues ya por fin la visualización del producto diseñado o del servicio, producto o servicio que haya diseñado. Este es el último hecho de realidad de orden concreto. Bien, entonces esto que les acabo de pintar acá, pasar de lo concreto al abstracto, es un ejercicio que los diseñadores están acostumbrados a hacer todo el tiempo. Y eso genera bastantes complicaciones, porque fíjense que todo el tiempo uno está colocando en crisis la información, lo que tiene, lo que entiende. Entonces muy seguramente lo que entendí hoy, después cuando mañana voy al mundo concreto, no era lo que yo pensaba, y entonces me devuelvo a lo abstracto y así sucesivamente hasta que logro concretar algo. Bien. Hay otra característica del pensamiento de diseño en términos de lo que genera esto en el cerebro, y es que existen dos procesos desde el orden de la creatividad que siempre uno está buscando. Voy a escribirlos acá, las dos palabras. Uno siempre está en un proceso de divergencia y convergencia. Entonces, normalmente en un proceso de creatividad, cuando uno arranca, todos los expertos en creatividad le dicen, hombre, no se quede con la primera idea, o sea, no se quede con tipo 1, lance más ideas, lance más alternativas. No sé si a ustedes en alguna asignatura o en alguna de sus actividades académicas les digan, lance alternativas, dígame al menos 3 alternativas, 4 alternativas. La primera es facilísima, la segunda, la tercera, la cuarta es muy difícil, porque es un ejercicio de divergencia. Cuando yo tengo un punto de información, un conjunto de información, y yo necesito resolver un problema determinado con esa información y hacer diferentes alternativas. En el proceso de investigación y mientras yo voy profundizando, muy seguramente pueda que se abra tanta la información, sea tan amplia la información, que llega un instante en que mi cerebro ya no puede procesar todo ese montón de información. Y en ese instante, entonces, ¿yo qué tendré que hacer? Pues tendré que hacer convergencia, volver a disminuir. Es decir, que debo limpiar la información y descartar información para poder resolver X o Y circunstancia. Entonces, en términos del proceso de diseño, voy a pintarlo acá. Normalmente mi cerebro arranca en un estado de divergencia, porque estamos aquí en un ejercicio en donde ocurren muchas cosas. Y yo cuando estoy tratando de entender este mundo de complejidad que acabo de dibujar aquí, pues yo tengo muchas unidades de análisis, mucho que analizar. Entonces, si hablamos de una organización, pues tendré que analizar lo financiero, el talento humano, lo directivo, lo competitivo, lo productivo, lo seductivo, los temas cambiarios, bueno, yo qué sé. Habrán muchas cosas que analizar. El tema es que yo no puedo arrancar el problema, avanzar en la solución del problema si yo me quedo con esa información que debe ser bastante amplia.
Lo que automáticamente yo trato de hacer cuando avanzo en el proyecto es que yo trato de acotar un poco esta información. Entonces, en la medida que yo avanzo, este segmento que acabo de dibujar aquí, de avance y comprensión de lo que está pasando acá, hará que toda esta información se me condense en una información que es más importante, no toda. Pero para poder conocer esta fase, yo debí haber pasado por la primera. Ahora, si ya tengo esta, yo tengo que entender que esta muy seguramente no es la verdad. Tendré que ponerla en crisis y tendré que volver a hacer un poquito de divergencia. Y esta divergencia seguramente hará que yo traiga a mi problemática información nueva que antes no tenía. Y esta información nueva que antes no tenía, combinada con la que ya tenía, pero que volví a filtrar, es la que me permitirá nuevamente hacer un proceso de convergencia. Y nuevamente tendré nuevas conclusiones, nueva información filtrada, pero no me puedo quedar con la verdad. Tendré que volver a hacer un ejercicio de poner en crisis la información y así sucesivamente hasta que logro en el proceso de diseño llegar a una propuesta totalmente diferenciada, porque me di el trabajo de poner en crisis todo lo que yo estaba diciendo. Ahora, voy a regresar a la palabra fenomenología. Básicamente, lo que está pasando aquí en este caos del dibujo que estoy haciendo es tratar de tomar este pedazo de realidad e identificar dentro de este pedazo de realidad cuáles son los factores que componen dicha realidad. Pero además comprender que en medio de esa realidad y de ese fenómeno existen seres humanos. Y mi comprensión de esa fenomenología, de ese fenómeno, va a ser tratar de entender cuáles son las relaciones que tienen cada uno de estos factores con sus actores. Y de esta manera tratar de dilucidar y responder a una pregunta que se las formulé el día que en el video, que hablamos del proyecto, y es ¿qué está ocurriendo? Entonces, una de las preguntas principales que resuelve este asunto es ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Bien, yo siempre cuando explico este tema del fenómeno desde la óptica de diseño, siempre hago este dibujo. El fenómeno no es más que una burbuja en la cual yo encuentro un entorno natural, un entorno artificial, es decir, todo lo construido por el ser humano, y en la mitad al ser humano. Pero el ser humano no es uno solo, el ser humano es un conjunto de personas de diferentes características. Un diseñador lo que intenta hacer es tratar de identificar cuáles son las relaciones y las interacciones entre el entorno natural y el ser humano, entre el entorno artificial y el ser humano, y entre los seres humanos en sí mismos. Bien, a este grupo de seres humanos se les llama grupo significativo de seres humanos. Ahora,
Esta burbujita se llama contexto. Porque este conjunto de interacciones y relaciones que ocurren dentro de un contexto no significarán lo mismo si cambiamos de contexto. Entonces, básicamente lo que hace el diseñador es tratar de tomar esto y pasarlo a este esquema. Esto hace parte del pensamiento concreto. Imagínense, tomo videos, fotos de este problema y lo trato de representar de una manera mucho más sistémica desde la óptica del pensamiento abstracto. Estos son los principios, digamos, de cómo el pensamiento de diseño tiene que ver con toda esta complejidad del pensamiento humano y cómo el diseñador se mueve. Fíjense que el diseñador, en este instante les estoy desdibujando otro paradigma que uno tiene, y es que el señor diseñador solamente sirve para dibujar y dibuja bonito. Yo soy un ejemplo de un diseñador que no dibuja nada bonito, pero sin embargo sí trato de hacer un tipo de esquemas que me permitan pensar. Ahora, el pensamiento de diseño tiene diferentes fases, por decirlo de alguna manera, porque no quiero que lo pensemos de manera secuencial. Y estas fases normalmente varían las denominaciones dependiendo del autor que lo esté escribiendo y del texto y demás. Entonces yo por lo general utilizo básicamente las siguientes palabras. El pensamiento de diseño se basa en observar, pensar, proponer, prototipar, y testear. Si ustedes buscan en otras fuentes, perdónenme otra vez que esto se ve todo torcido, pero les juro que yo lo estoy viendo derecho. Bueno, si ustedes buscan otros autores que hablan de este pensamiento, van a encontrar los siguientes términos y ya les explico a qué corresponde. Cuando hablan de observar, están hablando de empatizar. Cuando hablan de pensar, hablan de definir. Cuando hablan de proponer, hablan de idear. Cuando hablan de prototipar, hablan de prototipar o de comunicar. Y cuando hablan de testear, hablan de evaluar. Esto para que no se confundan cuando vean otras fuentes. Ahora, existen modelos que tienen hasta 8 fases y tienen otro montón de fases intermedias. Una característica del pensamiento de diseño es que el pensamiento de diseño es de orden iterativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pensamiento de diseño es coherente con la forma en que nuestro cerebro piensa. Vuelvo y digo, nuestro cerebro no piensa de manera secuencial ni concurrente, él piensa paralelo. ¿Qué quiere decir? Que yo puede que esté en el ejercicio de observar, ya les explico fase por fase qué significa, pero mi cerebro me dice, mi cerebro automáticamente está pensando. Es más, es muy posible que mi cerebro casi que automáticamente desde que empezó a pensar, ya empezó por su disposición al pensamiento tipo 1 a proponer. Pero seguramente después de que propuso, mi cerebro me dice no, hay que devolverse a pensar. Pero de pronto después de que pensó, no propuso, sino que pasó directamente de pensar a prototipar. Y de pronto este prototipo pasó directamente a testear, pero después de haber testeado se devuelve a observar
Entonces fíjense que cuando uno ve los dibujos o las representaciones de lo que significa pensamiento y diseño ya elaborados, pues esto está repleto de flechas. El tema que sea iterativo implica el siguiente comportamiento de un proyecto de diseño, y es que el proyecto de diseño arranca con una gran cantidad de información. Voy a tratar de dibujarlo así en 3 dimensiones. Esto es una gran cantidad de información, ¿sí? Pero en la medida que avanza el tiempo, el tamaño de mi claridad respecto a mi proyecto es esta, es chiquitica. Pero a medida que avanza el tiempo, la claridad del proyecto va aumentando. Pero también va aumentando la cantidad de aprendizaje y también va aumentando la cantidad de información que tengo del proyecto. Entonces, cuando es iterativo, hace que este proceso sea mucho más complejo que simplemente decir primero, segundo, tercero, cuarto o quinto en este caso. ¿Qué significa cada una de estas palabras? Observar. Observar desde la óptica de pensamiento y diseño es paralelo a lo que ustedes conocen con la palabra investigar. ¿Uno para qué investiga? Uno investiga para entender. Entonces, el objetivo de observar es entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, para ello, pues yo tengo que ir a hacer investigación de primera fuente, investigación de segunda fuente, de fuentes terciarias. Y cuando utilizan la palabra empatizar es porque realmente lo que están buscando o lo que se busca en el proceso de observación es que el diseñador sea capaz de ponerse en los zapatos de quien está sufriendo la situación, de esos seres humanos a los que está observando. Entonces un diseñador, por ejemplo, enfrentado a trabajar para una organización, muy seguramente él tendrá que empatizar con muchas personas. Él tendrá que empatizar con el empresario, es decir, entender qué quiere. Tendrá que empatizar con los empleados, entender qué quieren. Tendrá que empatizar con los clientes, entender qué quieren. Y muy seguramente en ese ejercicio de entender a todos, habrán cosas que se pueden comulgar o se pueden coordinar y habrá otras que son diametralmente opuestas. Y ahí entonces entra el diseñador en un ejercicio, digamos, de profundizar en las observaciones para poder tomar decisiones e interpretar esa realidad. Entonces, cuando yo observo, lo que yo hago es una interpretación de esa realidad, teniendo como centro de esta observación a los seres humanos. El diseñador se basa en eso, en entender a los seres humanos. Bien. Ahora, ¿qué significa pensar? Pensar significa pasar al terreno de lo abstracto para tratar de, más allá de entenderlo, poder estructurar eso que observó, darle orden, darle causalidad. Ya en el primer video, en el video número 1, que donde hablábamos del proyecto, hablábamos de lo que significaba la causalidad, causa-efecto. Entonces aquí en pensar seguramente pensaremos en el árbol de problemas y finalmente uno de los principios, y voy a volver a hacer el arbolito del árbol de problemas, uno de los principios del pensamiento de diseño es que el pensamiento de diseño no se va a enfocar en naranjas, sino que el pensamiento de diseño tendrá que profundizar su observación para definir o resolver problemas de alto impacto, problemas esenciales desde los cuales se resuelvan las naranjas. Si entendieron el primer video van a entender lo que acabo de decir. Entonces, digamos que aquí también se rompe otro paradigma en donde se cree que el diseñador solamente se le dice voy a decir algo, haga un sitio web, diseñe un sitio web. Entonces el diseñador se sienta y lo hace. Pero resulta que, y aquí voy a aprovechar para hacer este dibujito. Perdón que se me salió de la pantalla.
lo que las personas ven del diseño es solamente lo estético. Pero realmente en el fondo lo que el diseñador está haciendo, todo esto es pensamiento diseño. Cuando les hablaba en el video del proceso de diseño de que conceptualizar es el proceso más complejo, es porque conceptualizar es esto. Es encontrar cuál es la raíz de los problemas. Y desde ahí construir el concepto. Porque sin entender qué es lo que está pasando aquí en el fondo, terminaría haciendo lo que la mayoría hace, es decir, estaría desprovisto de innovación. Siguiente fase, proponer. Otros lo llaman idear. En el video anterior yo hablé del proceso de idear. Proponer ya es el proceso creativo, en el que yo tomo toda esta información, tomo esta decisión, porque esto es una decisión, y sobre esta decisión empiezo a tratar de bocetar, a tratar de esquematizar mis ideas y tratar de darle forma y estructura a algo que en un futuro se va a convertir en un producto o un servicio. Y acá existirá una serie de, no sé, de estructura que me permita decir, eso va a ser mi próximo diseño. Bien, aquí voy a hacer una metáfora con este tema de lo que significa el diseño. No sé si todos conocen el concepto de los píxeles en una imagen. Un píxel es la unidad mínima por el que se compone una imagen. Un píxel es un cuadradito. Para no complicarme, dejémoslo que es un cuadradito. Entonces, una imagen de baja resolución es aquella que, por ejemplo, si yo voy a dibujar un círculo en baja resolución hecho con píxeles se vería como esto que estoy dibujando. ¿Sí? Entonces cualquiera de ustedes me diría, pero es que profesor, eso no es un círculo, eso es una cruz. Sí, pero desde la óptica de los píxeles, eso es un círculo. Bueno, porque está a muy baja resolución. En el primer paso, en la primera fase por aquí, seguramente esto que estoy dibujando acá arriba como esa fase de idear, las primeras respuestas son de este estilo. Es decir, yo no sé que eso es un círculo, pero pues más o menos digo, va por ahí. Seguramente todavía no es, pero es por ahí. Luego viene el ejercicio de prototipar. Y acá me voy a extender un poquito. La palabra prototipo es una palabra heredada de la ingeniería, en donde los ingenieros, sobre todo en la construcción de automóviles y de ciertos productos, se le llamaba prototipo a aquella primera unidad de producto de una serie de producción. Es decir, por ejemplo, voy a fabricar 10.000 neveras. La primera nevera de esas 10.000 se llama prototipo. Por eso ustedes podrán encontrar o hablar o escuchar muy seguido de los prototipos, de los carros prototipos. Este es un auto prototipo. O ustedes verán noticias, no sé, los invito a que lo hagan a veces, de las ferias de diseño automotriz que hay en Italia, en Europa, en Alemania. Y uno ve las super fotografías de los autos y cosas super futuristas que uno dice, wow, eso ya existe. Pues les cuento que algunos de esos son prototipos. Prototipos es que solamente se ha fabricado uno y todavía no existe en producción en masa. Tan es así que en la revista Motor a veces, cuando existía, bueno, en fin, yo no sé si todavía existe, salían el prototipo, el último prototipo, y siempre dice, la producción se arrancará en 5 años. ¿Qué quiere decir? Hicieron uno, pero falta definir tanto del proceso de producción y del diseño que se gastarían 5 años en empezar la producción. O porque alguna tecnología todavía no está totalmente desarrollada y no puede salir a producción. Ese es el concepto tradicional del prototipo. Pero hoy por hoy, desde la óptica del pensamiento de diseño, la palabra prototipo va más allá. El prototipo es todo aquel instrumento que permite que yo tangibilice una idea. Es decir, yo en mi cabeza puedo tener la imagen de lo que quiero, pero si yo le quiero contar a otra persona qué es lo que quiero, yo tengo que de alguna manera contársela.
¿Cuál sería un posible prototipo? Pues yo hago un escrito sobre eso que estoy diseñando o que me estoy imaginando y se lo entrego a las otras personas. Eso se llaman libros, por ejemplo. Entonces, cada vez que ustedes leen un libro, ustedes están leyendo un prototipo. Es decir, algo que alguien pensó y lo escribió para que usted lo comprenda. Otras personas hablarán de esquemas básicos. Lo que yo dibujo acá en estos videos son esquemas. Entonces, un esquema es un prototipo. Un mapa mental es un prototipo. Un mapa conceptual es un prototipo. Y así sucesivamente, cualquier instrumento que yo use para hacer tangible lo que yo pienso se denomina prototipo. Quiere decir que un modelo es un prototipo. Una maqueta es un prototipo. Por ejemplo, los edificios no se pueden testear. Yo ahorita paso el tema del testear y qué pena que me avance, que me adelante. Pero para estar seguros de que ese edificio se va a tener, yo hago una maqueta a la cual le hago pruebas de estructuras y demás, y con eso ya relativamente garantizo que eso se va a tener, va a estar de pie. Entonces, normalmente el hecho de prototipar implica poner en papel o poner en realidad, o sea, en el terreno de lo concreto, aquello que estoy pensando. Entonces, existen prototipos de baja resolución y prototipos de alta resolución. Entonces, el prototipo de baja resolución son mapas mentales, son esquemas, en fin, todo aquello que es de orden gráfico o visual y esquemático, hasta los prototipos de alta resolución. Los prototipos de alta resolución son las maquetas, los modelos, modelos funcionales o prototipos funcionales, como los que les acabo de contar. En el video anterior les mostré una imagen de unos modelos de unos carros, uno chiquito y uno más grande. Esos son prototipos, una maqueta. ¿Listo? ¿Y a qué corresponde esto? Que voy a volverme aquí al dibujito del círculo. Cuando yo tengo en el ejercicio de idear esto, que digo, para mí parece que es un círculo, pero no estoy seguro, pero yo lo esquematizo así. Cuando yo esto lo mando acá al prototipo, de pronto el mismo hecho de estar construyendo el prototipo hará que perdón, aquí voy a tratar de hará que mi ejercicio de prototipado o de entendimiento de mi posible círculo mejore. Entonces aquí le agregué más píxeles. Todavía no parece un círculo, pero tiene más elementos que lo hacen, digamos, pensar o me hacen pensar que esto podría llegar a ser un círculo. Luego paso al ejercicio de testear. El ejercicio de testear es coger esto que yo creé y ponerlo a evaluación de seres humanos. Entonces, las personas que piensan de ello, cómo lo perciben, qué opinan, en fin, lo pongo en testeo. Ahora, como yo puedo devolverme todo el tiempo, porque esto es un proceso iterativo, quiere decir que en algún momento esto que yo estoy dibujando acá, de sí o sí, va a tener la definición concreta de que es un círculo. Quiere decir que para haber hecho este círculo, esto ya está repleto de píxeles, es decir, la información que este círculo tiene, que acabo de dibujar aquí, es muchísima. Entonces, aquí tenemos una fotografía de baja resolución, una foto pixelada, y aquí tenemos una fotografía de alta resolución, es decir, es la realidad completa. Lo que dice el pensamiento de diseño y lo que promete el pensamiento de diseño es básicamente, usted no va a lograr el resultado en una sola pasada. Es decir, deje de pensar de manera secuencial de que usted hace esto en orden 1, 2, 3, 4, 5 y terminó con el proyecto que era. Sino lo que está diciendo es, usted para que tenga éxito en su proyecto de diseño tendrá que primero observar, pensar, devolverse, ir, volver.
y propone el pensamiento de diseño pase varias veces por prototipar, porque prototipar es una manera de diseñar. Como yo les decía en el video anterior, cuando un diseñador dibuja, está pensando. Quiere decir que cuando está haciendo esto, está construyendo. Es más, el hecho de hacer el prototipo le hará darse cuenta, porque está observando de manera paralela, le hará darse cuenta de posibles errores o mejoras que se pueden acometer. Así hasta llegar al producto final. Pero este producto final no termina de desarrollarse ahí. Yo podría seguir observando este producto final y seguirlo evolucionando en siguientes versiones. En el contexto del ecodiseño, este pensamiento de diseño es vital, porque el ecodiseño, vuelvo y repito, lo he dicho muchas veces, el ecodiseño va mucho más allá de simplemente pensar en que voy a diseñar un producto que sea amable con el medio ambiente. Porque justamente si yo abordo el ejercicio de diseño desde las naranjas, no habrá pensamiento de ecodiseño que valga. Pero ya el hecho de estar pensando en problemas raíz hará que por lo menos yo haya eliminado un montón de posibles naranjas y haga que esta intervención sea de alto impacto, y ya eso lo hace un poco más amable con el medio ambiente. Igual el tema de los elementos que debe abordar el ecodiseño lo abordaremos más adelante. Entonces, en principio, estos son los conceptos básicos del pensamiento de diseño. Perdón que se me fue una tilde aquí. Que es importante que ustedes comprendan, porque es la manera en que se aborda hoy el diseño. Como les decía en un principio de este video, se recomienda, y esto se hace en talleres, se hacen workshops a empresas. Yo personalmente con otro equipo de profesores hacemos workshops a multinacionales para aplicar procesos de pensamiento y diseño para el mejoramiento de los procesos internos empresariales, porque esto no aplica solamente para pensamiento y diseño para productos de diseño, también funciona para resolver problemas de toda índole. Ustedes en internet van a encontrar muchos ejemplos y textos que hablan de este tema si tienen más curiosidad. Les voy a colocar un video que acompaña a este video del propio Tim Brown, que habla un poco de la filosofía del pensamiento de diseño y digamos que termina de complementar esto que les acabo de decir. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Voy a configurar ya en Teams la reunión del día de mañana. Yo les voy a proponer, igual nos vamos a ver a las 10 de la mañana, pero yo considero que el ver estos 3 videos que hemos hecho, más el del Pato Donald, más el de Tim Brown que les voy a colocar, ya digamos tenemos bastante información. Entonces mañana yo creo que la reunión no va a ser de 2 horas, va a ser de menos tiempo, apenas para que comentemos, para que intercambiemos algunas ideas respecto a estos temas, y porque digamos que el contenido de la clase como tal está en estos videos. Bueno, entonces muchas gracias, y ya les monto esto en Teams. Que estén bien.